La segunda carta de los tesalonicenses. No sé si algunos acordáis que en septiembre del año pasado hicimos la primera carta de los tesalonicenses. Así es que ahora vamos a seguir con ese estudio y vamos a seguir progresando. Así es que os quería aprovechar este domingo y el próximo. Quiero aprovechar para recordar algunas cosas que se nos habla en la primera carta a los tesalonicenses. Sabéis que esas cartas están escritas por Pablo, pero no solo por Pablo, sino por el equipo que le acompañaba. También Silas y Timoteo están como remitentes de la carta. Y el contexto es muy importante, conocer los contextos de las cartas, porque así nos permite comprender mucho más allá de lo que leemos, nos permite comprender el tono que conlleva la carta. Y curiosamente esta primera de Tesalonicenses es seguramente el primer escrito del Nuevo Testamento si lo ordenamos cronológicamente el momento en el que fue escrito. Así es que es importante estudiarla. No es una carta que fuese escrita por un problema de doctrina o por un problema de las relaciones de aquellos hermanos, sino que es una carta que está escrita desde la preocupación de aquellos que escribían, porque habían estado en la ciudad, habían predicado, pero a las muy poquitas semanas de estar allí, cuando la obra empezaba a haber personas que respondían a eso, pues los judíos iniciaron la persecución contra aquellos hermanos y Pablo y Silas tienen que marcharse corriendo. Ya venían de malas experiencias, venían de Filipos, donde recordáis aquella historia en que les azotan y pasan toda la noche en la cárcel, pero luego hay un terremoto, bueno, todo aquello, ¿no? Ya venían con el cuerpo magullado los pobres y llegan a Tesalónica y se vuelven a encontrar con algo parecido, hasta el extremo que los iban a coger para meterlos de nuevo en la cárcel, pero no les encuentran y en su lugar meten a algunos de aquellos primeros convertidos de la ciudad de Tesalónica. Ahora imaginaros, ¿no? Vosotros, el día o los días que empezasteis a conocer del Señor, pues que a los pocos días de eso viniesen y por el hecho de asistir a la iglesia os metiesen en la cárcel. ¿Cómo ibais a reaccionar ante eso? Pablo se tuvo que marchar de Tesalónica y se fue preocupado, lógicamente, ¿no? ¿Y cuál era la preocupación? Recordáis que hemos estado viendo en alguna ocasión aquella parábola en que Jesús habla de un sembrador que sale a sembrar, ¿verdad? Pues la preocupación de Pablo era esta. Dice, a ver si estos que han escuchado, ahora que les viene la persecución, van a echarse atrás, van a volverse atrás. Así es que esta es la preocupación con la que esta carta está escrita. Esto es lo que le preocupaba. ¿Se habrán apartado del Señor aquellos hermanos? Y Pablo está en Corinto, se supone que escribió esta carta desde Corinto, esperando a que Timoteo regrese con noticias de ellos. Y qué alegría cuando regresa y las noticias son buenas. Esto alegró profundamente a Pablo. Y todo esto se ve reflejado en los primeros 3 capítulos de la primera carta de Tesalonicenses. Los podéis leer en casa. De un plumazo nos los hemos ventilado esta mañana y vamos a ir a por el capítulo 4, ¿verdad? Ya ha repasado Pablo todas esas circunstancias y como en casi todas sus cartas, Pablo la divide en 2 partes. Y en el capítulo 4 empieza esta segunda parte de la carta, en la que Pablo va a hablar de cosas prácticas, ¿no? De alguna manera les está diciendo que hayáis conocido, que hayáis oído del Señor, que os hayan perseguido, que nosotros nos hayamos tenido que ir corriendo. Todas estas circunstancias, ¿cómo se aplican a la vida práctica? ¿Cómo tenemos que vivir ahora que está sucediendo todo esto? ¿Cómo vamos a vivir nosotros? Así es que estas son las circunstancias, ¿vale? Y entonces Pablo
les escribe, y vamos a leer, hoy vamos a ver la primera parte del capítulo 4 y la semana próxima vamos a seguir con el texto, ¿vale? Así es que hoy vamos a leer capítulo 4, versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Bueno, ¿qué os parece? Lo que Pablo está diciendo, después de toda esta introducción en que os he hablado de las circunstancias que ellos tenían, les dice, ahora os voy a hacer una exhortación. Mirad los versículos 1 y 2, no sé si podemos tener puesto el versículo 1 ahí en la pantalla. Bueno, ahí tenéis el versículo 1 y en el versículo 2 dice que estas instrucciones vienen de parte del Señor Jesús, concretamente. Así es que la primera reflexión, que lo que Pablo les está diciendo, quizás a alguno le puede sorprender lo que Pablo estaba diciendo, pero lo que Pablo le está diciendo es: lo que os digo son instrucciones que vienen directamente del Señor Jesús. Así es que así debemos de tomarlas. Son cosas importantes. A lo mejor pensamos, bueno, lo que yo haga con mi vida tampoco es tan importante. Bueno, para Dios sí es importante lo que tú hagas con tu vida. Así es que este es el primer criterio respecto a la exhortación. Y luego, si ponemos ahí el versículo 1 de nuevo, por favor. Fijaros que dice: os rogamos y exhortamos. Son dos vertientes. Os rogamos es una petición. Pablo está pidiéndoles cariñosamente, está casi suplicándoles que presten atención. Les dice: prestad atención a esto que os voy a decir. Pero entonces dice: y os exhortamos. ¿Quién puede exhortar? Pues aquí está hablando Pablo de alguna manera de su autoridad que tenía sobre ellos, como aquel que les había hablado del Evangelio, como aquel que estaba puesto por el Señor como apóstol. Les dice: os puedo exhortar porque esa es la misión que a mí Dios me ha dado. Así es que, por un lado, les pide cariñosamente, por otro lado, hace referencia a su autoridad, y por otro lado, hace referencia a que lo que está diciendo viene de parte del Señor Jesús. Fijaros cuántos argumentos para respaldar lo que ahora va a decir. Y entonces viene una instrucción general. Les dice que deben conducirse para agradar a Dios. Dicho de otra manera, debemos vivir de tal manera que nuestra vida agrade a Dios. Es importante aquí que notemos que Pablo no está haciendo referencia a esto en cuanto a la salvación. No está diciendo: mirad, si vivís de esta manera que yo os voy a decir,
entonces agradaréis a Dios y Dios os llevará al cielo. No, no es el argumento de Pablo. El argumento de Pablo es al revés. Les está diciendo, mirad, como Dios os ha salvado, esto debe de tener un impacto en vuestras vidas. Esta salvación debe transformar vuestras vidas y debéis vivir de una manera diferente. ¿Os acordáis de la introducción? Aquellos tesalonicenses estaban siendo perseguidos por los judíos. Estaban siendo maltratados, estaban siendo tenidos en menos por seguir al Señor Jesús, por obedecer, por haber creído. Así es que Pablo les está diciendo, a pesar de todo eso, debéis de mostrar una vida diferente, debéis de perseverar, debéis de continuar. Es importante que nos demos cuenta que cuántas veces en este breve texto Pablo les ha dicho, tenéis que vivir así, como ya lo estáis haciendo. Fijaros que no está Pablo aquí haciendo referencia a algo que hiciesen mal, todo lo contrario. Por vez tras vez va repitiendo como ya lo estáis haciendo, como lo hacéis, porque las noticias que había recibido Pablo eran esas, era que ellos estaban perseverando. Así es que, de alguna manera general, podríamos decir, les dice, tenéis que vivir de una manera que agrade a Dios. Ahora, ¿qué sucede con esto? Pues sucede que esta expresión es como cuando nosotros le decimos a un niño pequeño, tienes que portarte bien, ¿verdad? Y el niño se queda así y dice, ¿y ahora jugar a la pelota es portarse bien o no es portarse bien? ¿No? Esta expresión es como un poco ambigua, ¿no? Lo que Pablo está diciendo es correcto, pero es un poco ambiguo. Así es que él a partir de ahora va a empezar a poner ejemplos de lo que significa en la vida práctica vivir de un modo que agrade a Dios. Y yo me preguntaba, ¿por qué Pablo insiste tanto en estos temas si él ya está diciendo que ellos lo hacían bien? No sé si os lo habíais preguntado alguna vez. No es que les esté diciendo, oye, mira, estáis obrando mal y como debéis de comportaros es de esta manera. No, les está diciendo, vosotros ya estáis obrando así. Continuar, perseverar, les da argumentos. Pero en todo momento les está diciendo que ellos ya están obrando así. Y pienso que lo que sucede aquí es que Pablo no solamente conocía a aquellos hermanos, no solamente tenía noticias de aquellos hermanos, sino que conocía la sociedad en la que ellos estaban viviendo. Y la sociedad en la que ellos estaban viviendo era muy parecida a la nuestra. Era muy parecida a la Barcelona del siglo XXI. Así es que ahora cuando vamos a ir viendo estos ejemplos en la práctica, me gustaría que estuviésemos pensando en esto, en la influencia que nuestra sociedad, que el mundo que nos rodea puede tener en nuestras vidas. Y mirad, en el versículo 3, los versículos, a ver, no sé, por aquí lo tengo apuntado, los versículos del 3 al 8, creo, sí, los versículos del 3 al 8 nos hablan de la conducta, de la ética sexual, de cómo tiene que ser nuestra ética sexual. No sé si esto nos pueda incomodar un poco, alguno, ¿no? Que podamos decir cuál debe de ser nuestra ética sexual. Dice en la Biblia de las Américas, dice el versículo 4, que os abstengáis de la inmoralidad sexual. Dice Reina Valera. ¿El versículo 4? Ah, no, el 3, perdonar. El versículo 3 de Reina Valera dice, que os apartéis de fornicación. Y en la Biblia de las Américas dice, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Esta palabra, la palabra que aparece aquí en el lenguaje original, en griego, es la palabra porneia. No sé si os suena, ¿no? De ahí vienen palabras como, por ejemplo, pornografía, ¿no?
Lo que está diciendo es absteneros de porneia. Algunos traducen fornicación, otros traducen inmoralidad sexual, pero en general se refiere a cualquier conducta en el plano sexual que no esté dentro del matrimonio, que no esté dentro de lo que Dios ha establecido. No es que el sexo sea malo, ni mucho menos, al contrario, es bueno, pero dentro del matrimonio. Eso es lo que Dios ha establecido. Y fijaros que dice que os abstengáis o que os apartéis según las traducciones, ¿no? Pablo es consciente de que eso implica un esfuerzo de nuestra parte. Implica un esfuerzo de nuestra parte. ¿Por qué? Porque conoce cuáles son nuestros impulsos, nuestros instintos, nuestros deseos. Lo conoce. Seamos claros, hermanos. Sabe que nuestros deseos van muchas veces en contra de esto. De ahí la promiscuidad. Y también conoce la sociedad en la que aquellos hermanos vivían, donde todo estaba permitido. Incluso cosas que en nuestra sociedad hoy en día no están bien vistas, como por ejemplo el sexo con niños. Estaba permitido, estaba hasta bien visto. Y Pablo les está diciendo, tenéis que luchar contra todo esto. El sexo tiene que ser en el ámbito en que Dios lo ha establecido, en el matrimonio. Esto es un recordatorio para aquellos hermanos, porque recordar vosotros también lo que ya Pablo les está diciendo, como ya lo hacéis, comportaros como ya lo hacéis. Así es que Pablo no está haciendo tanto referencia a un pecado de ellos como a una tentación, si me permitís la expresión. Esa es una tentación que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, en nuestras vidas. Esa tentación de tener sexo con cualquiera o de hacer aquello que me apetece en cada momento, ¿verdad? Y hay que saber controlarse y hay que saber reprimirse, porque eso es lo que dice que agrada a Dios. No se trata de que no haya nada de sexo en nuestras vidas, sino solamente de que lo hagamos del modo que Dios establece. Dice el versículo 5, sin dejaros llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Podríamos decir que esto se aplica a nuestra sociedad. ¿Qué es lo que hace nuestra sociedad? Antiguamente se hablaba mucho de sexo de una manera implícita, ahora esto ya ha quedado atrás, ya se habla abiertamente. Ya el mantener relaciones, mientras más mujeres mejor, ¿no? Hay por ahí famosos, ¿no? Con miles. ¿Y cuál es la conclusión? Mira qué machote que es, ¿no? Mira qué bueno que es. Entonces, hermanos, tenemos que ir con cuidado con estas cosas. Fijaros, este versículo 5, lo vuelvo a leer en esta traducción y vosotros lo comparáis con lo que dice ahí en la pantalla, que es Reina Valera. Dice, sin dejaros llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Entonces Pablo va a terminar este primer argumento, esta primera explicación de lo que significa portarse bien o vivir de una manera que agrade a Dios, con 3 argumentos. Mirad, nos va a decir, cuando nuestra conducta en la ética sexual no es lo que Dios establece, afectamos a tres ámbitos de la vida. Versículo 6, afecta al hermano. Mirad lo que dice el versículo 6, ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Aquí podríamos hablar de diferentes situaciones y de diferentes casos, pero creo que la cuestión es que Pablo se refiere de un modo general, pero podríamos decir, si yo cometo adulterio, eso está afectando a mi esposa. ¿Os dais cuenta? Si además me estoy acostando con la esposa de otro, estoy afectando al otro y a la esposa del otro. Si yo estoy acostándome con una prostituta, estoy afectando a ella. Sabéis que la mayoría de las prostitutas son obligadas.
son como consecuencia de la trata de personas. Lo mismo cuando miramos pornografía. A lo mejor pensamos, tampoco tiene tanta importancia. La mayoría de las actrices y de los actores pornográficos son personas que están ahí por trata, que no lo hacen voluntariamente. Entonces estamos afectando al otro, estamos afectando al que está a nuestro alrededor, pero de un modo más general también podemos decir, cuando estamos cometiendo inmoralidad sexual, estamos afectando a la Iglesia. A veces la Iglesia suceden cosas extrañas, las cosas van mal, son difíciles y uno no sabe por qué. Y puede ser que sea como consecuencia de que los hermanos estén cayendo en esto. Y a lo mejor los demás ni lo saben. Porque claro, esto se hace, como dice aquí, ¿no? Con engaño, se hace en oculto. Pero esto afecta a la Iglesia, incluso en el caso de que la propia Iglesia esté en la ignorancia, hermanos. Así es que afecta al hermano, pero fijaros, el versículo 7 nos dice que cuando cometemos inmoralidad sexual afecta a nosotros mismos. Dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia. ¿Sabéis lo que significa inmundicia? Suciedad. Nos ensucia. Cuando cometemos este tipo de actos, nos estamos ensuciando. Dice 1 Corintios capítulo 6 y versículo 18, huid de la fornicación. Y fornicación es la misma palabra, porneia. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fijaros que nos afecta a nosotros. Este pecado afecta al otro y nos afecta a nosotros. Y en tercer lugar, este pecado afecta a Dios, o afecta, por decir de algún modo, a nuestra relación con Dios. Dice, el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ese es el versículo 8. Así es que, hermanos, cuidado con estas cosas, que nos puede parecer que las hacemos en la intimidad y nadie se entera. Pero afecta al hermano, afecta a la Iglesia, nos afecta a nosotros y afecta a nuestra relación con Dios. ¿Recordáis que esta carta no indicaba que estos hermanos estuvieran cometiendo este pecado? Así es que a lo mejor estás pensando, bueno, yo no estoy en esto. Bueno, da igual. Si estás en esto, reflexiona y que espero que el Señor te esté redarguyendo. Si no estás en esto, da igual. Piensa que es una tentación que tenemos ahí. Nuestra sociedad nos está invitando a eso. Vivimos una sociedad en que las referencias a la sexualidad están al orden del día, a todo momento y en todo lugar. Bueno, hermanos, avancemos, ¿eh? Pablo nos ha dicho, vivid de una manera que agrade a Dios. La primera manera, nuestra conducta, nuestra ética sexual tiene que ser estricta, tiene que ser alta, tiene que ser rigurosa, hermanos. Pero en segundo lugar, nos habla del amor al hermano. Estamos ahora en el versículo 9. Dice, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así, no solo con los de Tesalónica, sino con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Mirad, el amor fraternal es una de esas cosas en las que a menudo nos podemos estar enorgulleciendo y estar diciendo, no, nuestra iglesia está llena de amor fraternal. Comemos el domingo juntos, compartimos, qué buen ambiente que tenemos, qué bien que nos llevamos. Bueno, bien, está bien, es un gozo, es algo que además disfrutamos, pero permitidme que os diga lo que dice Pablo. Dice, nunca nos vamos a amar suficiente. Hay que insistir. Pablo les está diciendo,
yo sé que lo hacéis bien, hasta habéis extendido el amor no solo a vuestra congregación, sino que lo habéis llevado más allá. Sé que lo hacéis bien, pero hay que abundar más y más. Esta es una de esas asignaturas que nunca se aprueba del todo, que siempre podríamos hacer más. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. El amor fraternal, la palabra en el original griego se refiere al amor entre hermanos carnales. Pero Pablo lo aplica al amor entre hermanos de la iglesia. De esta manera Pablo pone la iglesia por encima incluso de la familia. Está diciendo, sois más familia, os tenéis que amar más, si eso es posible, que a la propia familia de la carne. Los lazos entre ellos eran muy estrechos y nos llama la atención que Pablo dé esta prioridad al amor fraternal. Y entonces les dice otro argumento, les dice, yo sé que vosotros estáis recibiendo esta enseñanza directamente de Dios. Posiblemente Pablo está haciendo referencia aquí al Espíritu Santo, que guiaba a aquellos hermanos como nos guía a nosotros hoy. Ahora bien, esto nos indica que el amor fraternal es una muestra, es una evidencia del verdadero creyente. Quien ama a Dios lo expresa en amor al hermano, ¿verdad? ¿Recordáis aquellos textos de la epístola, las epístolas de Juan, ¿no? El que dice que ama a Dios y no ama al hermano, la cosa no funciona así. No, el amor a Dios se expresa en amor al hermano. Fijaros que aquellos tesalonicenses habían hecho llegado su amor a toda la provincia de Macedonia, a toda la región. Seguramente aquí se está refiriendo a que ellos estaban mandando ofrendas a las otras iglesias, porque claro, no era tan fácil los desplazamientos como hoy en día. Había que ir andando, no había coches, no había transporte público, ¿no? Así es que seguramente se esté refiriendo a esto. Pero fijaros que ellos habían encontrado la manera, incluso sin la capacidad para verse, de extender el amor a los hermanos. Así es que la conclusión de Pablo es, mirad, ya lo sabéis porque yo os lo he dicho, ya lo sabéis porque Dios mismo os lo dice y además lo estáis poniendo en práctica. Pues seguid en esto más y más y más. Y este podría ser nuestro caso también. Tenemos que seguir creciendo en el amor fraternal. Podemos estar contentos, pero es importante que sigamos insistiendo en estos temas. Vivimos una sociedad, si antes decíamos, vivimos una sociedad en que la ética sexual está por los suelos y se habla de relaciones sexuales de cualquier tipo y en cualquier momento, pues, ¿qué podemos decir del individualismo de nuestra sociedad o del egoísmo? Y a cambio Pablo nos dice, vivís en una sociedad egoísta, individualista, que cada cual nada más que mira por lo suyo propio, pues vosotros tenéis que abundar más y más y más en el amor fraternal. Así es que fijaros que Pablo está hablándonos de una sociedad con estos aspectos que tan parecidos a la nuestra. Y vamos a la tercera parte. Si hemos estado hablando de la sexualidad, si hemos estado hablando de las relaciones, del amor fraternal, ahora viene un tercer tema, el de la ambición y el de la pereza. Dice la Biblia de las Américas, en el versículo 11, dice, que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila. Yo me pregunto, ¿cuál es tu ambición? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué montas un negocio si quieres montarlo? ¿En qué inviertes tu dinero? ¿O para qué quieres el dinero? ¿Cuál es tu ambición? Pues mirad, lo que Pablo está diciendo aquí es que el trabajo es una manera de dar buen testimonio a los que no crean. Mirad, lo dice de tres maneras. Dice, tener una vida tranquila. Aquí se está refiriendo a que los demás nos vean como personas que trabajamos,
que estamos ocupados, que tenemos nuestro empleo, o nuestro trabajo, o nuestro negocio. No personas que van por ahí sin hacer nada y diciéndole a todo el mundo lo que debe de hacer, que eso es lo que suele suceder. Cuando alguien no tiene nada en que ocuparse, se ocupa en mirar a los demás y en ir diciéndoles a todos lo que tienen que hacer. En la segunda carta a los tesalonicenses, que estudiaremos a partir de ahora, en septiembre, sucedió esto. Algunos hermanos pensaban que la llegada del Señor era tan inminente que, mira, que podían dejar su trabajo y dedicarse a esperar al Señor, a no hacer nada más que eso. Claro, eso fue un problema para la iglesia, porque no trabajaban, pero cuando llegaba la hora de comer sí que tenían hambre. Y sí que tenían necesidades físicas, pero no trabajaban para suplirlas, ¿vale? Entonces Pablo está haciendo referencia a esto, ¿no? Hermanos, tenemos que ir con cuidado, porque a veces como creyentes podemos caer en ese mal testimonio, ¿no? Que se nos vea como gandules, como descuidados, como personas poco esforzadas. Les dice una segunda frase: ocuparos en vuestros negocios. No os entrometáis en lo de los demás, sino ocuparos en lo vuestro, en vuestro trabajo. Y les dice: trabajad con vuestras manos. Es decir, no os aprovechéis del trabajo del otro, sino trabajad con vuestras propias manos. Estas tres frases nos hablan de la ética laboral, de cómo nos debemos de comportar en nuestros trabajos, en nuestros empleos, sea que seamos nuestro propio jefe, sea que tengamos empleados, sea que seamos el empleado. Cómo debemos de conducirnos. Mirad, los creyentes deberíamos de ser los mejores trabajadores. ¿Cuántas veces se oye de personas que son creyentes y en su trabajo el jefe les va a buscar y les dice: quiero trabajadores como tú, llama a hermanos tuyos para ver si quieren trabajar para mí? Pero también, hermanos, si somos honestos, muchas veces sucede lo contrario. Sucede que nos ven como descuidados, como personas que no cumplen bien en el trabajo, y tenemos que ser cuidadosos con estos. Hermanos, termino. Quizás estás pensando, el mensaje de hoy del pastor no iba para mí, no es para mí, no tiene nada que ver conmigo. Yo todo esto que el pastor ha dicho ya lo hago bien. Bueno, me alegro si ese es el caso. Pero piensa que eso es lo que les sucedía a los tesalonicenses. Y Pablo les está escribiendo: mirad, vivimos en una sociedad que nos asedia con estos tres temas. ¿Cuántas veces oímos en nuestros trabajos, nuestros compañeros, nuestros vecinos, conductas sexuales que se hablan abiertamente sin ninguna vergüenza, pero que son vergonzosas? Y nos toca escucharlas. Y nos toca, pues todo el mundo ríe las gracias, ¿ves? Oh, qué bien, que hace esto o aquello, ¿no? Y a nosotros nos toca ser diferentes. O en lo personal, cada cual mira por lo suyo propio, nadie por lo de los demás. O en lo laboral, ¿qué vamos a decir? ¿No? ¿Cuántas veces en el trabajo nuestros compañeros se escaquean, no hacen bien su trabajo, y muchas veces nos toca a nosotros hacerlo? Pero hermanos, estamos llamados a ser diferentes. Que la gente nos vea y diga: ¿y a este qué le pasa? ¿Este por qué es así? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué sí hace lo otro? ¿Por qué se comporta de esta manera en el trabajo? Estamos llamados a eso, en medio de una sociedad que cada vez se va degenerando más y más. Estamos llamados a ser diferentes y así llamar la atención de aquellos que están alrededor nuestro. Pues no es fácil, no es una tarea fácil, pero que el Señor nos ayude a llevarla adelante. Que el Señor os bendiga, hermanos.